Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Un programa más, como siempre digo, de Radio ABC, el número 210 para ser exactos. Y hoy vamos a viajar directo así por el aire hasta la provincia de Orense, especialmente a su capital, donde vamos a hablar con dos personajes únicos que trabajan desinteresadamente en determinadas cuestiones que hacen a la recopilación de la historia etnográfica, si se quiere musicológica y también antropológica de nuestra querida Galicia. Son dos personas increíbles que son Castor y Félix Castro Vicente. Uno es Castor, el otro es Félix. Son dos abogados, son hermanos, son gemelos. En su momento se fueron a estudiar a Salamanca y yo los conozco desde hace muchísimos años porque ellos empezaron en esta época, cuando se fueron a estudiar a Salamanca, los dos abogacía, a estudiar con respecto a la gaita de manera como empezamos todos nosotros, o sea, probando, prueba y error. Algunos tuvieron profesores, otros no. Ellos dos casualmente no tuvieron profesores, sacaron adelante su situación, pero como son dos ratones de bibliotecas, son algo espectacular, tanto Castor como Félix, son cosas increíbles. Y hoy nos van a contar determinadas historias, más allá de todos los trabajos que hicieron, que realizaron, que tienen guardados, que los van a sacar más adelante. Y vamos a hablar un poco también de la música que están haciendo actualmente, con su grupo de folk Thor, que no es Thor por el dios Thor, sino que es Thor de la palabra gaélica Thor, que significa torre. Viene todo por ahí, ya lo va a explicar ahí tanto Félix como Castor, nos van a explicar las cosas, y vamos a hablar específicamente de un caso totalmente espeluznante que pasó ahí en la zona de Ayarís, en Orense, que es la historia del hombre lobo de Galicia, que era don Manuel Blanco Roma Santa, y que asesinaba a sus víctimas y las hacía desaparecer. Supuestamente las mataba porque él decía que era el lobizón. Bueno, nada, solamente voy a hacer ese adelanto, no voy a decir más nada. También hay un trabajo muy interesante que hicieron sobre Faustino Santalices, que es increíble el laburo que hicieron estos pibes con respecto a lo de Faustino Santalices. Yo le digo pibe, pero tienen la misma edad que yo, 60 y tanto, así que de pibes nada, somos todos gente grande. Pero bueno, uno está acostumbrado a decir pibes. Nada. Y además del laburo de Santalices, el laburo de Roma Santa, también vamos a hablar sobre toda la parte esotérica que existe, sobre unos libros de San Cipriano que son medios raros y que casualmente vinieron a conseguir uno aquí a Buenos Aires, ni más ni menos, porque en Galicia, claro, en aquella época que estaba la época, estamos hablando de la época de Franco casualmente, y demás, todos esos libros, bueno, ya saben lo que pasó, se quemaron, desaparecieron. Así que vamos a escuchar la historia
que nos van a contar estos dos queridos amigos, tanto Castor como Félix Castro Vicente, y fascinante, ¿eh? Tenemos una hora casi de entrevista que es fascinante. Y entre la mezcla, mientras que vayan hablando ellos, voy a ir pasando toda la música de su último disco del grupo Thor, conjuntamente con Álvaro Iglesias y con este muchacho Liz que toca el bouzouki. Es un cuarteto maravilloso para escuchar un poco de música folk, hoy pura y exclusivamente el grupo Thor, mientras que vamos escuchando las historias que nos vas contando Castor y Félix. Bueno, nada, empecemos de una vez porque yo estoy usando un montón de tiempo contándole cosas que ya las van a escuchar en la entrevista, ¿sí? Pero no se la pierdan, ¿eh? Hoy no se la pierdan. Y si les gustan las historias de asesinatos y muerte y todas esas cosas, hoy más que nunca no se lo pierdan. Y si les gustan las historias, como digo yo, de estas de encontrar los calderos de oro y todo eso, tampoco se la pierdan, ¿eh? Porque está interesantísimo. Hoy es un programa pura y exclusivamente para aquellos que les gusta la música, las historias de asesinatos, un poco lo que es las historias que siempre son medias raras en Galicia, que además estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Si alguno vio la película El Bosque Animado y todas estas cosas, van a saber muy bien que Galicia tiene algo de misterio, toda la vida lo tuvo y va a seguir estando, y es uno de los pocos lugares en el mundo donde lo pagano se mezcla con lo cristiano y con lo católico. Es muy raro todo lo que pasa en Galicia, ¿no? Porque en otro lugar un cura no dejaría entrar a una meiga, a una iglesia, para que lo usara para curar a la gente. Y sin embargo en Galicia pasa. Es rarísimo todo esto. Pero bueno, nada. Bueno, listo. Nos vemos al final.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Un programa más de Radio BC, el número 210 para ser exacto. Y hoy la verdad que estoy contentísimo porque agarramos y nos fuimos a Orense, bien adentro de nuestra tierra, y nos vamos a esta ciudad maravillosa, en la cual vamos a hablar con dos hermanos que hicieron prácticamente casi historia dentro de la provincia de Orense, y les voy a decir por qué. Son personas que cuando se comprometen en serio. No andan diciendo, bueno, voy a hacer tal cosa y la dejan ahí o la tiran, no. Son los hermanos Félix y Castor Vicente, o sea, son Félix y Castor Vicente. Y los vamos a saludar a los dos. Hola Félix, hola Castor, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿todo bien? Por ahí, ¿qué tal? Ah, bueno, por aquí tirando como Dios manda. Aquí andamos. Bueno, más allá de todo, tenemos que saber que ellos estudiaron en Salamanca, desde el año 1988 hasta el año 1993, perdón, y que los dos son abogados, y después, bueno, hicieron máster en criminología, otro en grafología también, otros se metieron dentro de lo que es la antropología. Y vamos a empezar un poco con Félix y le vamos a preguntar cuál de los dos es el que estudió antropología o el que estudió criminología, pero es el divino botón porque los dos emprendieron el mismo trabajo. Así que bueno, Félix. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, aquí más o menos el trabajo nos lo vamos repartiendo entre los dos. Yo hice luego estudios de antropología por la UNED, porque como siempre nos ha gustado investigar, pues etnografía, tanto de música tradicional como también de diversos temas, Manuel Blanco Roma Santa, tradiciones gallegas. Lo que hice fue la carrera de segundo ciclo. En la UNED se podía estudiar de aquellas de segundo ciclo, como si fuera un complemento. Entonces hice la licenciatura por antropología. Y bueno, pues fue mucho, pues eso, porque como desde el 93 pues empezamos a investigar pues a la gente mayor, a los gaiteros, acordeonistas, flautistas, pues quería un poco también complementar pues todo, bueno, lo que íbamos leyendo de lecturas. También pues bueno, conocimos a Norberto Pablo Cirio, el antropólogo argentino con el que tenemos buena relación, que tuvimos bastante contactos con él, y él, como tenía una formación muy profunda en antropología, pues fue un poco lo que me movió a mí también a estudiar antropología. Sí, él viene del Instituto Argentino de Musicología Carlos Vega. Él empezó ahí, sí. y bueno, la verdad que hizo un trabajo muy interesante con respecto a la gaita gallega aquí en la República Argentina. Yo, gracias a Dios, pude hacerle un aporte en el sentido de lo que humildemente tenía, y lo poco que tenía se lo pude aportar como para que él pueda de alguna manera también trabajar y demás con todo eso. Y bueno, le vamos a preguntar a Castor ahora. Sí. ¿Tú cuál eres de los dos? Pues mira, de los dos, Félix efectivamente ha hecho más estudios de antropología y un poco se ha preocupado de esa formación, y yo soy un poco más el práctico, el que me ocupo principalmente de, por ejemplo, todo el tema de edición musical. Pues me he metido en la informática musical para aprender a editar, a grabar y demás. Todo el tema de, por ejemplo, de tanto de grupo como de Archivo Castro Vicente, como antes de Gómez Mouro, pues he sido siempre el encargado de toda la parte tanto de comunicación web, páginas web, subvenciones, yo que sé, un poco más, por decirlo de alguna manera, pues diseño. Incluso me he dedicado a hacer diseño de los discos, bueno, un poco otro tipo de formaciones, ¿no? Y de lo que decías antes, es cierto que por nuestras motivaciones y por nuestros intereses, pues mientras Félix hacía antropología, yo hice un curso de posgrado de pericia caligráfica
y grafología con la Universidad de Barcelona, y era solo por un interés muy particular, que era poder contrastar y buscar, en el caso de Manuel Blanco Roma Santa, que hablaremos después, el hombre lobo de Allariz, pues sabemos, hay un pasaporte falso que se lo hizo un escribano de aquí de la provincia, y yo tengo la esperanza de algún día descubrir con estos estudios que hice, pues porque hay muchos archivos notariales en el archivo histórico provincial de Ourense, pues estoy convencido de que algún día que tenga tiempo suficiente de estudiar las letras, voy a encontrar quién ha sido el cómplice en su época que le hizo el pasaporte falso para que pudiera él huir. Pero bueno, de eso ya hablaremos más tarde. Entonces, bueno, es un poco una formación que vamos ampliando según van cambiando nuestros intereses y las necesidades que tenemos. Sí, seguramente. Y a ver, ustedes tienen actualmente un grupo celta. Bueno, ustedes ya empezaron tocando desde hace mucho tiempo, desde la música tradicional, ya en la época que nosotros teníamos la famosa lista de internet L-Gaita, que ya ahí empezaron ustedes también a hacer investigaciones por medio de L-Gaita, donde se conectaron con Pablo Carpintero, con un montón de gente, Luis López, yo que sé cuántos hay que trabajaban de aquella época, y que verdaderamente, bueno, éramos todos fanáticos de la gaita, y recién empezábamos de a poco a hacer ese trabajo. Y en aquel momento tocaban hasta música asturiana, con Felpayo, ¿cómo era que se llamaba? Perdón que no. Felpeyo, perdón. Les pido disculpas por no tener nada. Exacto. Sí. Pero, y ahora están con Thor. Y he visto la carátula de Thor y cómo está bien hecho con ese grupo. Y la verdad que es una maravilla. Porque parece que fuera un disco en miniatura. De esos discos pequeños que se vendían antes. Pues sí. Las disquerías. La verdad que tiene un diseño bárbaro. Muchas gracias, porque la verdad es que da trabajo, pero bueno, es siempre todas estas cosas, bueno, ya conoces sobradamente tanto el mundo musical como artístico. Muchas veces es que de repente te surja un concepto, una idea de a ver qué quieres plasmar en el disco, y una vez que eso te viene, pues es más fácil elaborarlo, ¿no? En este disco pues queríamos representar un poco, bueno, aparece una torre, el nombre, la palabra Thor, pues tiene que ver con la raíz protoindoeuropea, Thor, que luego pasa también a Turra, por ejemplo en gaélico, Torris, bueno, y también todas las lenguas latinas, que es pues eso, la base un poco de también lo que son las fortificaciones en altura antiguas se llamaban Tor, por ejemplo en Inglaterra. Entonces pues nos parece como un nombre significativo, que lo adoptamos un poco como un poco, yo que sé, defensa de la tradición, del folk. Y luego para este disco pues pusimos la carta del tarot, quisimos imitarlo a la carta del tarot de la torre, que es un arcano mayor y que también tiene una simbología importante, y bueno, es una representación de una torre semidestruida por un rayo, en algunas cartas aparece con una luna detrás. Entonces hicimos así un poco una composición muy simbólica principalmente, ¿no? Y sobre lo que hablabas de la L-Gaita, pues efectivamente nosotros empezamos a tocar, comentabas antes que estudiamos en Salamanca. Cuando nos fuimos para allí fue cuando empezamos a comprar discos de folk, cintas, bueno, cassettes de aquellas, a escuchar a Milladoiro, que aquí casi, cuando estuvimos en Galicia, hasta los 18 años casi no oíamos música. Cuando fuimos para allá, nos dio por ahí. Hicimos un poco lo que hizo mucha gente de aquella época. Hoy hay muchas escuelas donde aprender a tocar pues todo tipo de instrumentos, acordeón diatónico, violín, flauta, cuerdas, gaita, por supuesto, percusión, pandeiretas, canto tradicional, pero de aquellas pues no había tanta oferta, sobre todo de cara al folk, ¿no? Entonces nosotros cuando nos fuimos para allá empezamos a comprar, como hizo mucha gente, instrumentos de toda clase, violines, flautas, ibas probando, intentando tocar algo de todo, así autodidactamente, pero además hoy puedes en internet coger un vídeo de YouTube y buscar vídeos de flautistas. De aquella no existía nada de eso. O sea, ya sabes. Apenas teníamos una lista donde claro, hablábamos vía emails.
Sí, efectivamente. Ni siquiera era un chat, había un chat, bueno, pero yo ni entraba en el chat, o sea, porque no tenía tiempo. Lo hacía desde la oficina, porque yo en mi casa ni tenía internet. Entonces, bueno, escribíamos, contestábamos un poco los emails y listo. La verdad que la gente hoy en día la tiene mucho más fácil. Sí. Nosotros luego allí, pues eso, en Salamanca coincidimos con Igor Medio y Ruma Barbero, asturianos, hicimos el grupo Folfer Pello, de aquella lo fundamos entre los 4, de aquellas era un grupo de música galega y asturiana, y fue cuando empezamos a tocar bastante, primero pues lo típico por pubs o así. Y sobre la investigación, que eso también me parece muy importante comentarlo de nuestra historia. En aquellos momentos casi, por ejemplo, cancioneros como el Casto San Pedro, Baligay, no estaban reeditados aún, circulaban en fotocopias. Entonces era muy difícil incluso hacerse repertorio nuevo. También teníamos la falsa idea de que ya estaba todo recogido, todo inventado. Cuando nos volvimos a Ourense ya a trabajar en la abogacía y en el bufete familiar, pues de repente conocimos a Pablo Carpintero, a Iván Area, vimos que había muchos gaiteiros bellos sin recoger, vimos que había un mundo sin investigar. Entonces, digamos que ahí fue cuando empezamos un poco también por ejemplo, a investigar la flauta de madera, el acordeón diatónico, que también era muy desconocido, y bueno, pues es un poco nuestros comienzos de nuestras inquietudes, ¿no? Y no solamente eso, ustedes tienen una investigación más que interesante y muy bien llevada sobre Faustino Santalices y sobre la gaita de Faustino Santalices, porque la mayoría de todo el mundo lo conoce a Faustino Santalices por su trabajo en Rubada de Orense y el trabajo que se hizo con respecto a lo que era la zanfona de Faustino Santalices. Pero Faustino Santalices como gaitero hay muy poca cosa, y ustedes han hecho una investigación muy interesante con respecto a eso. O sea, eso es lo que yo hablaba en el sentido de que ustedes como se meten a laburar, nosotros aquí cuando decimos a trabajar le decimos laburar, por ejemplo. Cuando ustedes se meten a laburar, lo hacen, pero se meten de cabeza y son tipos como decimos aquí en Argentina, y no lo tomen a mal, pero ratones de laboratorio, o sea, son ratones de biblioteca. Van y meten y sacan, investigan. Es algo maravilloso.
Pues sí, nosotros el tema de Faustino Santalices pues empezó un poco porque, bueno, estando en contacto con los asturianos, pues bueno, la gaita asturiana es empechado y bueno, pues era una sonoridad que nos gustaba mucho. Y luego, pues así mirando, descubrimos pues que precisamente que Santalices que tocaba en pechado y que defendía el toque pechado como que era pues el toque auténtico y antiguo de la gaita galega, que justo pues en esa época coincidió también que conocimos a Iván Area de aquí de Ourense y a Pablo Carpintero, que también estaban tocando en pechado, y ya conocimos también a Juanjo Fernández y precisamente gracias a un sobrino nieto de Faustino Santalices que nos pasó pues las primeras grabaciones que conseguimos de Santalices, de su zanfona, de la gaita. Luego, con pasado el tiempo, conseguimos en un rastro de aquí de Ourense pues alguna gaita de Santalices antigua, y contactamos con el hijo y ya nos hicimos amigos del hijo. El hijo en el año 2000 más o menos, y ya empezamos a quedar con él, a ir a su casa. Él vivía de aquellas en Madrid, pero bueno, venía sobre todo en el verano, y bueno, nos dio, como él era una persona muy generosa, sobre todo con la gente que estaba interesada por su padre, pues la verdad que le daba todo, le dejaba acceso a su archivo, le daba copias de todo. Nosotros con él pues estuvimos bastante tiempo pues hablando, investigando sobre su archivo, toda la documentación que tenía de manuscrito, recortes de prensa. O sea, el hijo pues conservaba todo el legado de su padre, de gaitas, incluso se dedicó a ir recuperando las gaitas que sabía que su padre había regalado, etcétera. Pues aún fue a los descendientes de las personas a las que se le había regalado pues a intentar recuperarlas. Nosotros también pues eso, fuimos también recuperando, pues comprando alguna gaita que localizamos en Ourense. Y bueno, pues también gracias a artesanos maravillosos que tenemos hoy en Galicia, como Pablo Carpintero, que te hace las palletas a medida, y todo esto para las gaitas antiguas, pues conseguimos volver a tocar con las gaitas de Santalices. El hijo conservó pues el toque de zanfona, o sea, tocaba la zanfona. Él decía que en Santiago, claro, que cuando se fue a estudiar, pues estaba en una habitación de un hotel, y que allí, claro, que él llevó la gaita, pero que la gaita que hacía mucho ruido, mucho barullo, digamos, más que ruido, y que entonces que allí que solo podía tocar la zanfona. Entonces, bueno, al hijo sí que le fuimos preguntando cosas sobre, bueno, su padre, cómo tocaba la gaita, cosas pues también las hemos ido sacando, pues eso, analizando las fotos, que se ven las posturas, y también, bueno, pues al tener los punteiros originales puedes saber qué tipo de digitaciones usaba, y también escuchando las grabaciones. Sí, Faustino Santalices fillo, que es lo que dice Félix, él desde muy pequeño acompañó a Santalices, gaitero y artesano, a todos los sitios, a las cafeterías, a las tertulias, a los conciertos, a las conferencias. Entonces él era la memoria viva de su padre y te lo contaba todo y te explicaba todo al detalle, incluso la fabricación y la construcción, algunos desarrollos e inventos que hizo él dentro de lo que era su propio taller, pues él los contaba perfectamente, ¿no? Incluso Faustino Santalices, como sabéis, después dejó todo su legado, digamos, a nivel de construcción en lo que era el obradoiro de instrumentos populares de la Diputación de Lugo, que se creó un poco ya cuando Santalices ya tenía más de 60 años, ya era mayor, y un poco para que quedaran sus conocimientos, y muchas de esas técnicas pues pasaron luego pues a Luciano, o sea, a Jesús Pérez, el abuelo de Luciano, y Paulino y demás, y luego
luego también incluso a la escuela de Vigo, pues Antón Corral. Entonces, bueno, es un auténtico referente. Luego, incluso lo que decía Félix del archivo, es que Faustino Santalices Hijos conserva los guiones y los borradores de las conferencias que daba su padre. Entonces, ahí hay todavía un material por publicar y por estudiar, muchos recortes de prensa, muchos poemas que escribía él para cantar con la zanfona, muchas letras, coplas. Entonces, digamos que ahí aún hay para bastantes años de publicaciones e investigaciones. O sea que todavía hay un cancionero que no se sabe de Faustino Santalices, que no está presentado ante la gente para que lo pueda escuchar ese cancionero. Todavía está básicamente como oculto, va. Sí, efectivamente, está todo, nosotros lo tenemos digitalizado, está un poco sin organizar. O sea, letras. Son letras, son las coplas, no es la música, digamos, ¿no? Pero muchas canciones, por ejemplo, que se conocen de él, pues incluso él tiene otras coplas alternativas que tenemos el deseo de, en no mucho tiempo, publicarlas para que la gente las pueda cantar y las pueda conocer. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes cómo son los proyectos, que se meten otras cosas por medio, por ejemplo, el grupo de Tor, que es lo que más estamos ocupándonos últimamente, y ya vas un poco trampeando, ¿no?, de unos proyectos a otros, y según los momentos te puedes dedicar más a unas cosas que a otras. Sí, más teniendo en cuenta que ustedes están llevando en este momento el buffet de sus padres de abogados, sí, que además sus padres son dos abogados, los dos, ¿no?, que son abogados, tanto su padre como su madre, renombrados alguinorense, que sí. O sea, el buffet de ustedes es uno de los más famosos de la provincia. Y bueno, intentamos sobre todo ser honestos y tenemos una clientela fiel, y nosotros es lo que nos satisface. Sí, efectivamente. Yo leí en un artículo, no sé si fue en el Faro de Vigo, me parece, que lo leí en su momento, el cual contaba tu padre en aquel momento que había determinados casos que él no estaba dispuesto a trabajar en ellos bajo ningún motivo, que eran de índole sexual y no sé si era de drogas o algo por el estilo, que son cosas que bajo ningún punto de vista él iba a trabajarlos. Sí, hay algunos de tipo sexual, digamos, que sí que llevó casos. Nosotros también entendemos, aunque sea difícil a veces, muchos casos son difíciles de implicarse y de defender, hay muchos que los hemos rechazado por esas cosas, pero también creemos que incluso cuando uno es culpable tiene el derecho a defenderse, por supuesto, y también a que se le aplique una pena justa y no una pena excesiva, ¿no? Entonces también a veces incluso pues en esos casos hay que implicarse, pero sí, por ejemplo los de los relacionados con las drogas, sí que incluso había un problema y sigue habiendo, que es que cuando un asunto sale bien, después vienen muchos casos similares. Entonces ya de alguna manera el bufete o el abogado se puede encasillar, pues eso, como un abogado defensor de los casos de tráfico de drogas, y eso a ningún abogado en realidad le debería interesar, ¿no? Tener un perfil concreto con lo mismo que tampoco le debería interesar un bufete ser un abogado que se dedica a defender solo delitos sexuales y ser famoso por eso, ¿no? Pues un poco que digamos es no creemos que creemos en la abogacía como un servicio público a la sociedad y que efectivamente un derecho constitucional es el derecho a la defensa y que hay que cumplirlo, pero no hasta ese punto, ¿no? De dedicarse a ese tipo de casos. Bueno, ahora que entramos casualmente en la parte de la abogacía y en la parte de investigación, si se quiere, o por ahí, porque también, o sea, un poco de lo de Manuel Roma Santa tenía algo de delito sexual, o por lo menos así lo hizo ver el director de cine en esta película que hicieron en el año 2008, que la vi hace poco tiempo, y a mí es una cosa que me gustaría hablar un poco en la radio sobre ese caso. ¿Por qué? Porque tiene una característica muy específica y que siempre está marcado en Galicia, que hay determinados personajes
que siempre estuvieron marcados sobre el misterio. Y cada 2 por 3 siempre contaba la historia que si había luna llena, seguramente algún asesinato en Galicia iba a haber. Eso decía la historia. Yo no sé si es verdad, si no es verdad, pero tiene un poco así de ese halo de misterio, y es especialmente la vida de Manuel Roma Santa. Y ustedes hicieron un trabajo, pero que verdaderamente hay que sacarse el sombrero con respecto al trabajo que han hecho del hombre lobo de Allariz. Y quiero que me lo empiecen a contar y a darme detalles específicos de cómo fue la historia de nuestro hombre lobo de Galicia, que es Manuel Roma Santa.
bueno, vamos a ver, muchos detalles no podemos dar porque la última vez que se los di a un amigo hicimos el viaje de Madrid a Ourense y en 4 horas no le conté todo. No. Pero bueno, tenemos para un ratito nada más, por eso. Pero bueno, entonces resúmanmelo lo mejor que puedan dentro de las posibilidades, porque además me gustaría también hablar de lo otro, que es toda la parte esotérica y demás, que se vinieron a comprar un libro hasta acá, hasta Buenos Aires, viejo. O sea, es increíble el trabajo que están haciendo. Así que bueno, empecemos por lo más ancla. Podemos ir haciendo en sucesivos programas monográficos más concretos, si quieres, si te apetece. Pero sí. Bueno, pues vamos a ver. El tema de Manuel Blanco Romasanta, claro, es un asunto por el que mucha gente nos consulta y nos pide información, datos y a ver si descubrimos algo nuevo, etcétera. Este caso, bueno, lo sacó a la luz Vicente Risco en su discurso de ingreso en la Real Academia Galega, precisamente lo hizo sobre un caso de licantropía, el caso de Manuel Blanco Romasanta, que lo publicó, el discurso fue en el 1927 más o menos, aunque eso se publicó pues en los años 70. Manuel Blanco Romasanta fue un caso de un asesino que fue pues el más célebre pues del siglo XIX prácticamente en España, y era un gallego que había nacido en Esgos, aquí cerca de Ourense, pues en el año 1809, y que bueno, se dedicaba al comercio ambulante como mucha de la gente de esa zona, que en Esgos pues son, de esa zona casi todas son pues los famosos paragüeiros y otros oficios ambulantes. Él, pues, el caso salió a la luz cuando fue detenido en Escalona, en Toledo, y a raíz de eso pues fue traído aquí a Verín primero, y ahí él confesó. Bueno, estaba en busca y captura porque se decía que habían desaparecido casi 9 personas en la zona de Rebordechao y de Laza, en la comarca de Verín y de aquí de Sinzo de Limia. Y entonces estaba en busca y captura y lo localizaron allí en Toledo, ya había puesto tierra de por medio. Y al llegar a Verín confesó que sí, que las había matado, pero que las había matado porque tenía una maldición que le convertía en lobo, en lobisomie. Ahí ya pues el caso saltó a la prensa, ya pues el Diario de Madrid, la Correspondencia de España, los diarios en España ya empezaron a publicar día a día noticias de las declaraciones que iba haciendo. Luego ya se publicó en diarios pues incluso franceses, ingleses, incluso de México, en Argelia se llegó a publicar. Entonces fue un caso muy, muy mediático. Se siguió pues desde el principio por la prensa. La realidad pues era eso, que entre los años 40 y tantos, 46 hasta el 50 y poco del siglo XIX, sí. 1856. Bueno, sí, perdón, eso, del siglo 1846 al 1850. Él pues vivía en Rebordechao y él empezó pues a decirle allí a mujeres solteras o de tanto de Laza, bueno, de Castro de Laza como de Rebordechao, que las llevaba a servir a Santander, que las colocaba en casas de curas. Muchas de ellas pues igual tenían hijos pequeños, y Manuel Blanco Romasanta se las llevaba a la montaña, y a los pocos días volvía diciendo que ya las había colocado, pues con el enlace que las llevaría a Santander, porque bueno, desde aquí a Santander pues andando pues aún son unos cuantos días de camino, casi a lo mejor una semana. Y entonces pues nada,
él antes de marchar con ella se quedaba con los bienes, o sea, les hacían un contrato de venta o se los dejaban y él luego se dedicaba por aquí a vender las cosas, incluso la ropa de ellas. Entonces ya después de pasado un tiempo traía cartas incluso escritas por él de que estaban muy bien donde estaban. Ella empezó a ver pues un poco una sospecha de que bueno, que esas mujeres, que a ver dónde iban, se empezó a hablar incluso que se dedicaba a vender el unto, la grasa humana que se la quitaba en la montaña cuando las mataba y que lo vendía incluso en Portugal. Sí, de ahí viene el famoso término que se usa muchas veces para insultar en España, sacamantecas. Sí, hubo varios casos famosos también, aparte de Manuel Blanco Romasanta, pues hubo otros a principios del siglo XX también, como Garallo y otros casos. Y bueno, es un tema interesante, sería ya irnos un poco por las ramas, pero bueno, solo apuntar que aunque es un poco leyenda urbana o en aquellas épocas pues había mucha leyenda sobre eso, lo cierto es que nosotros sobre otro tema, lo que investigamos dentro de lo de Manuel Blanco Romasanta, pues resulta que la farmacopea y los libros de farmacia que había del siglo XVII y XVIII pues realmente hacían uso de muchas partes del cuerpo humano como medicamentos, ¿no? Entonces incluso la grasa humana efectivamente se usaba, pues por ejemplo, en determinadas recetas para curar la perlesía o la epilepsia o incluso para cicatrices, entonces digamos que aparece en los libros de farmacia, por ejemplo en el famoso libro de Félix Palacios de la farmacia químico-galénica de 1731, que incluso en ese dice que hay que usar, por ejemplo, los huesos de cráneo humano pulverizados de una persona que haya muerto violentamente, es decir, no vale ir a un osario de un cementerio para coger los huesos, sino que tiene que ser, digamos, de una muerte repentina. Entonces, nosotros pensamos, en el caso de Manuel Blanco no está demostrado, pero que había una especie de comercio ilegal y eso, lógica, seguramente propició pues que hubiera crímenes como los de Garallo, otro crimen famoso que hubo, el de Legua Dreita en Lugo, de unos jornaleros que mataron a una persona y le arrancaron la piel de la cara para usarla como un emplasto para curar una especie de gangrena en otra paciente. Entonces, quizás sí que pudo haber algo, lo que pasa es que es muy difícil de verificar, ¿no? Sobre Manuel Blanco Romasanta, ¿qué nos pasó a nosotros al principio? Pues como bien hablaste, somos muy curiosos, todo lo que es, por ejemplo, tradiciones gallegas nos interesa, todo el tema de la Santa Compaña, los aparecidos, la licantropía, efectivamente. Entonces, cuando empezamos a leer cosas de Manuel Blanco Romasanta, tuvimos la fortuna, pero también la fortuna es de quien la busca, que en 2011 encontramos, porque no se sabía dónde había fallecido y había muchos mitos sobre eso, si había muerto en Coruña, si se había escapado y había tenido incluso familia en Nayarit. Pero nosotros encontramos en 2011 que había fallecido en el penal de Ceuta en diciembre de 1863. En aquel momento lo publicamos y fue una revolución porque hasta ese momento no se sabía nada de su final. Sí, y esto también nos dio... Perdón que los interrumpa. Pero yo tenía más o menos estudiado de que supuestamente él lo habían mandado al garrote vil derecho, pero al final la reina de España lo perdona y le dan la cadena perpetua. No sé si es verdad eso o no. Sí, fue así, tal cual. Es decir, la condena que tuvo él era la de garrote vil, pero porque se le consideró probado que había matado a esas 9 personas. Lo que pasa es que hubo, gracias a esa
a las publicaciones que había internacionales. Hubo un famoso hipnólogo que era el doctor, era Mr. Phillips, que era un seudónimo del doctor Durand de Bros, que es después estudiando el personaje, pues fue una persona muy importante en su época porque fue un precursor de la hipnoterapia en las aplicaciones terapéuticas, pues de los psicólogos o los psiquiatras. Entonces era una persona muy destacada en su tiempo. Pues esta persona, cuando vio en las noticias de prensa el caso de Manuel Blanco Roma Santa, que declaraba que se transformaba en lobo y tal, él escribió a la reina diciéndole que él quería estudiar el caso porque se le podía curar con unos determinados procedimientos y que sería una pérdida para la ciencia ajusticiarlo. Y lo cierto es que la reina finalmente le conmutó la pena, efectivamente lo indultó a Manuel Blanco Roma Santa y le cambió la pena por la inferior en grado, que era, respecto a la muerte en Garrotteville, era la cadena perpetua. En aquel tiempo las cadenas perpetuas en España se cumplían todas fuera de lo que es la península, en lo que eran, pues eso, podía ser en Ceuta, en Melilla, en otros penales que había fuera de la península. En aquel momento podían ser Filipinas, también, efectivamente, Cuba, vaya a saber. Sí. Lo que, por ejemplo, había muchos cubanos también, como era la época de la guerra para la independencia, o sea, y distintos movimientos. Por ejemplo, había muchos cubanos también y filipinos en Ceuta al mismo tiempo que estaba Manuel Blanco, ¿no? Se hacía un movimiento de personas y él, lo cierto es que acabó ahí. Esto de encontrar la muerte de Roma Santa en Ceuta nos demostró que había muchas cosas que aún podíamos, digamos, estudiar, darle una vuelta más de tuerca, apretar y buscar más información. Bien, sí, bueno, claro, el juicio, no lo comentamos, fue desde el 1853 hasta el 1855, creo que fue. Se siguió pues en Allariz, por eso el nombre. O sea, bueno, había matado personas en los partidos, coincidía justo en un sitio que se unen los partidos judiciales de varias zonas de aquí de Ourense, pero unieron la causa en Allariz. La suerte que hay es que se conservó, pues seguramente por su interés y por su curiosidad, el expediente completo en el archivo de Coruña, en el archivo do Reino de Galicia. Archivo do Reino de Galicia. Entonces se puede consultar entero. Allí ahora lo tienen incluso a la venta digitalizado. Nosotros fuimos los únicos que le pedimos el archivo en fotocopias, porque es un archivo que ocupa miles de folios. Están pues todas las declaraciones, las indagatorias. La verdad que fue un proceso muy, muy largo y tiene mucha información. Como comentábamos, bueno, hay algunas teorías o variadas. O sea, el personaje de Manuel Blanco Roma Santa es un personaje fascinante, porque pues lo que hablamos, pues en la prensa salía pues como antropófago gallego, como hombre lobo. Está la faceta que comentó mi hermano de hombre del sacauntos. Entonces tiene muchos aspectos muy interesantes, tanto jurídico como antropológico como médico. Hay gente que incluso dice que no mató a las personas porque desaparecieron y que apenas se encontraron solo dos huesos de las víctimas. O sea, aunque daría incluso pues hacer una investigación a fondo de la sierra de San Mamede, pero son miles de hectáreas. A lo mejor aún incluso en el futuro puede que aparezca alguna cosa. Sí, igual, como me dijo una vez un amigo, dice, cuando se muere algo, los animales reparten los huesos, vaya a saber por dónde, porque sí, entonces es muy difícil conseguir toda esa... Además que se mezclan con lo esotérico.
incluso de Manuel Blanco Romasanta en La causa hay detalles que también son muy interesantes. Era una persona que sabía leer y escribir en su época, era una persona con una cierta cultura, que a muchas de las víctimas, a las mujeres que llevó, que entraba en relaciones sentimentales con las mujeres que después se llevó y desaparecieron. Hay otros aspectos, como incluso pues que se decía en La causa que era de comportamiento afeminado, que era de pequeña estatura, que ha llevado a establecer hipótesis de que igual tenía algún síndrome, que era una persona intersexual. Tiene muchos aspectos muy interesantes que aún pues hay que seguir estudiando. No es algo que haya terminado todavía, ustedes lo siguen teniendo en estudio. Efectivamente, sí. Tanto, por ejemplo, incluso la visita a los lugares de los crímenes, por ejemplo, la búsqueda de una cueva que encontramos, una posible cueva donde él se refugiaba, y luego lo que hablaba al principio de todo, la búsqueda de cómplices, porque se sabe que tuvo cómplices, pues eso todo está todavía abierto, sí. Así es algo fascinante. Y después, con respecto a lo esotérico y demás, o sea, sé que ustedes han estudiado mucho lo que es la Santa Compañía y todas esas clases de cosas que, bueno, Galicia se especifica muchísimo en eso, ¿no? Dicen que en Galicia no puede haber un bosque donde no haya un ánima, un lobo y un ladrón, que son tres cosas fundamentales que debe tener un bosque para que sea gallego, ¿no? Y inclusive, por ejemplo, grandes personajes como nosotros en la Costa de la Morte, que tenemos el Wagner ahí en Dumbría, ¿no? Que bueno, es uno de los seres mitológicos raros que habla la historia, ¿no? Eso sí. También han hecho un trabajo interesante, que han venido a comprar un libro aquí a Buenos Aires. ¿Cómo es la historia de eso? Sí, entre los libros de etnografía gallega, de leyendas, se hablaba siempre, ocupaba un espacio muy importante siempre el tema de los tesoros escondidos que estaban que poseían los mouros y la forma de desencantarlos, que había un libro mágico que era el libro de San Cipriano que se usaba para desencantar tesoros. Y yo pensaba que eso que era un libro legendario y tal, pero después en los años 80 se empezaron a publicar de nuevo aquí libros de tipo mágico, esotérico en España, pues cayó en mis manos pues una versión de un libro de San Cipriano. Después ya compré algunos más, ya pues en el año 98, 99, y vi que eran unos distintos a otros y empecé a hacer una investigación antropológica y bibliográfica comparando las ediciones del libro de San Cipriano y indagando pues eso. En España el problema en los años 80 que se publicaban obras sin decir de que eran facsímiles ni de qué obra procedían, entonces empecé a investigar intentando conseguir las ediciones antiguas y intentar contextualizar el libro de San Cipriano en el ámbito de los grimorios europeos, o sea, porque aquí poco menos que se decía, que eran un cúmulo de recetas mágicas sin sentido, que eran como un libro, como se dice en Galicia, trapallero, que no le daban ningún valor, ¿no? Sin embargo, pues a nivel antropológico, pues tiene el mismo valor que el Gran Grimorio francés, el Petit Albert y cualquier libro. Y investigando eso, pues aunque aquí con el tema de la censura, con la dictadura de Franco y etcétera, pues y ya en la guerra civil ya sucedió, pues todo lo que eran las prácticas mágicas y los libros esotéricos y de magia, pues se censuraron, se quemaron, desaparecieron, pues sí que
en Latinoamérica, pues en Brasil, por ejemplo, el libro de San Cipriano ha sido un libro muy fecundo que ha salido pues cientos de ediciones distintas que se publicaban tiradas de miles de ejemplares. En Argentina también se siguieron publicando pues con ediciones con editoriales de ahí también de Argentina, que no sé si una de ellas era Caimi, por ejemplo, creo que es argentina. Y así buscando pues algún libro de los que tengo en mi colección, de los que le tengo más cariño, pues lo compré en Buenos Aires, precisamente. Porque bueno, publiqué artículos que luego se subieron a internet. Ya sabemos cómo es internet con esto de la difusión, que se hicieron virales, como se dice ahora. Entonces contactaba con nosotros gente pues de México, Venezuela, Cuba, pidiéndonos que quería que le vendiéramos algún libro de San Cipriano, o para que le diéramos recetas de desencanto de tesoros. Serían historias muy curiosas de contar. Y uno de los contactos que hicieron conmigo pues fue una persona de Argentina que me vendió pues una edición del libro magno de San Cipriano, que publicó precisamente un ocultista gallego. Precisamente lo de estudiar el libro de San Cipriano me fue pues como todo, tirar de hilos que te llevan a otras investigaciones, y en este caso pues di con un ocultista gallego que se llamaba Alfredo Rodríguez Aldao, que vivía en Madrid, pero que fue uno de los ocultistas más importantes de su época, el traductor pues de las obras del famoso Papus, del ocultista francés. Y bueno, digamos que ahí pues he ido consiguiendo pues mucha información, tanto bibliográfica como antropológica y también etnográfica. Así es. La verdad, yo puedo estar horas y horas y horas, pero quiero guardarme estos minutos que quedan para hablar con tu hermano o con con respecto al autor, que no hemos hablado absolutamente nada. Que me cuenten cómo es la formación y cómo lograron hacer este primer disco. Cuéntenos un poco. Mira, perdón, antes de empezar a hablar de Thor, ¿puedo comentar una cosita sobre el tema de San Cipriano? Sí, señor, por favor, discúlpeme. La figura de San Cipriano, que era un santo mago y hechicero, valía tanto para protegerse del mal de ojo como también para que los hechizos funcionasen. Y tenía un papel importante en el desencanto de tesoros. En Galicia circularon, y en el noroeste de España, listas de tesoros con lugares reconocibles donde se podían buscar tesoros, y precisamente estoy haciendo pues el doctorado sobre el tema de las gacetas, las listas de tesoros y San Cipriano, y una de las pocas que he conseguido localizar, que es del siglo XIX, manuscrita, es de ahí cerca de la Costa da Morte, de ahí de la zona de Bergantiños, de Cabana de Bergantiños, de la parroquia de Berres, que está ahora en manos de Eduardo Varela Varela, que su abuelo pues le contaba al pequeño de los tesoros de que había por toda la zona, y era porque tenía una gaceta de tesoros. Me parece un tema interesante, ya que el programa es de gente de la Costa da Morte y amigos, pues para que sepáis que por ahí que también hay tradiciones de estas. No, por supuesto, o sea, tradiciones de estas hay, pero montones, ¿no? Especialmente todo lo que es ahí, que están desde el dolme de Don Bate, además, y todos esos trabajos, siempre hablaban de que hay determinados personajes dentro de la mitología que dicen que, tenían sus calderos de oro, especialmente lo que son no sé si eran los diaños o los y que guardaban sus calderos de oro en determinados lugares, ¿viste? Entonces seguramente el libro de San Cipriano era para buscar esos calderos de oro, seguramente.
Sí, sí. Además describe, por ejemplo, yo qué sé, en el pueblo de Rebordechao, por el camino que sale hacia tal, en el puente X, excavas un hombre de profundidad y encontrarás, pues es un caldero de monedas de oro, o sea, siempre todo así muy descriptivos, vamos. Y la gente, pues claro, se echaba al monte a buscarlos. Sobre lo que me preguntabas de Thor, nosotros, desde Félix y yo, hemos seguido tocando mucho en plan tradicional, por ejemplo, con el quinteto Os Lubicans, que tenemos gaita, flauta, pandireta, tambor y bombo, pero desde nuestros tiempos de Felpeyu, pues teníamos esa inquietud de seguir con el folk. Entonces, fue en un homenaje que se hizo a Pazos de Merexo por la Asociación de Escritores en Lingua Galega en Lugo, en el 2018, que lo nombraron mestre da memoria. Pazos de Merexo, pues es un famoso acordeonista de la Costa da Morte, referente del acordeón diatónico, que Félix lo grabó hace muchos años en vídeo también, lo entrevistó. Entonces, con aquella ocasión nos juntamos Félix y yo con José Liz al buzuki y con Álvaro Iglesias al contrabajo, y hicimos el primer concierto de Thor con este nombre, ¿no? Es la formación que tenemos, un cuarteto en el que la línea melódica, pues yo toco flautas de madera, flauta de ala de buitre, por ejemplo, una flauta de 3 agujeros, el buzuki, Félix toca diatónico, concertina y gaita galega en pechado. Entonces, pues es un poco el repertorio que hacemos, sobre todo es principalmente música tradicional, adaptada un poco a la sonoridad así, bueno, pues céltica o del Atlántico, o la música atlántica, un poco así en este estilo. En nuestro repertorio agradecemos muchísimo, por ejemplo, el trabajo de Norberto Pablo Cirio, porque muchos temas que tocamos son, por ejemplo, de José Ramón González, o gaiteiro do Bodego de Vila Quinte, que lo conocimos todos gracias a ese inmenso trabajo que hizo Norberto con él. José Ramón de Bernal le llamamos nosotros. Sí, es un gaitero excepcional, y el estilo ese de melodías. Nosotros tiramos mucho también de cancioneros, pero siempre buscamos un repertorio un poco distinto, no son piezas que se toquen habitualmente las que montamos en el grupo, ¿no? Una parte importante de nuestro trabajo de campo, de los gaiteros que nosotros grabamos na limia, o de los flautistas o de los acordeonistas, y otra parte, pues efectivamente, pues gracias al trabajo de otros investigadores como Pablo Carpintero, Juanjo Fernández o Norberto Pablo Cirio. Y bueno, siempre es una maravilla poder haber compartido y aprender tanto gracias a gente así, ¿no? Sí, especialmente, Pablo toca en abierto, aprendió a tocar de Avelino Rodríguez, pero tanto Juanjo como Pablo Carpintero tocan empechado, totalmente empechado. De hecho, el trabajo de Juanjo Fernández yo lo tengo así un poco relegado por los problemas de índole particulares que, bueno, no los vamos a nombrar en la radio, pero bueno, el disco de él, la verdad que es algo maravilloso, y la forma de tocar de él es casi única, muy prolija, una forma de tocar que es algo maravilloso, ¿no? Algo único. Sí. Y bueno, y de Pablo Carpintero, ¿qué decir? O sea, el trabajo de él es algo interesantísimo, especialmente toda la zona de las gaitas del Portugal, toda la zona de las gaitas de Melide, de todo. Bueno, es algo maravilloso. Pero ustedes se han juntado casualmente con dos músicos de primer nivel. Yo he escuchado el disco de Álvaro Iglesias, de contrabajo, que toca también con Liz, y es algo extraordinario, algo buenísimo. Y el disco de ustedes, a medida de que vamos hablando aquí en la radio, ya se van a ir escuchando los temas, si me autorizan, por supuesto, ustedes, ¿no? Por supuesto, encantadísimo, claro. Y lo vamos a ir disfrutando mientras que vamos escuchando todas estas historias maravillosas
y del trabajo que hacen ustedes, que la verdad que es digno de felicitar, porque su trabajo, a ver, más allá de que sea encomiable, no lo hacen por una cuestión ni siquiera profesional o monetaria, lo hacen por una cuestión de amor y de cariño a la investigación y a la gaita y a la historia de Galicia y a la veneración, si se quiere, porque llega hasta ese punto, por el trabajo que están haciendo ustedes, a la veneración del trabajo diario de hormiga para conseguir hasta la última gota de información que sea posible con respecto a los trabajos que están haciendo. Y eso es encomiable, o sea, no hay, yo no conozco mucha gente que se atreva a hacer eso. Y la verdad que es digno de felicitar. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Al final, tú que también que te dedicas y eres un gaiteiro sumamente excepcional, sabes que cuando uno coge algo, hasta, también a veces incluso llega a un punto un poco obsesivo ya de intentar acabar de sacarle la punta a todo, de dedicarle muchas horas a esas cosas. Es cierto que para nosotros no es una profesión la investigación, pero hablando alguna vez con algún antropólogo que decía, bueno, yo como esto no es contratado, yo esto no, a lo mejor no lo hago. Y nosotros decíamos, para nosotros esto son horas extras de trabajo, es decir, no es que lo hagamos por hobby, es que es como si fuera nuestro otro trabajo, aunque no le sacas un rendimiento económico, lo vivimos con la misma pasión y además incluso esa necesidad vital de, bueno. Sí, podríamos contar muchas anécdotas sobre todo las líneas que hemos seguido del caso de Manuel Blanco Roma Santa, que algunas darían para... Bueno, sí, pero eso ya para otro programa. Para otro programa. No, ya haremos una segunda parte de esto, porque yo imagino que ya más de 4 ya me van a estar pidiendo seguramente que hagamos un segundo programa de esto, porque yo creo que hay una fascinación con respecto a ciertas cosas y que a mí me han pasado. A ver, yo he estado en Galicia muchas veces, de hecho nos hemos conocido en uno de los viajes que yo estuve por ahí, y yo paraba en Monterroso muchas veces, que es casi el corazón de Galicia. El corazón de Galicia es Lalín, pero bueno, estamos ahí muy cerca, ¿no? Porque viene Lalín, La Golada, antes de Ulla, Monterroso. O sea, por la ruta que viene de Pontevedra, estás ahí nomás, estás muy cerquita. Y mi tía tenía una casa ahí en la avenida Pontevedra sin nombre, que la avenida Pontevedra es la ruta, punto. No hay mucha vuelta. Y yo estaba durmiendo como un primer piso, y normalmente, o sea, por el jet lag o lo que sea, yo me despertaba muchas veces a la noche, ¿no? Porque no me daba por el horario. Y una noche, mirando por la ventana, desde la pieza donde estaba durmiendo, me encuentro pasar por el camino de adentro, porque es como que sale un camino en diagonal por dentro, que era como un carreiro de tierra, y por el otro lado la ruta, ¿no? Y por el carreiro, un lobo blanco. Anda. Un lobo blanco, o sea, caminando, y se paró, levantó la cabeza y como que me miró, porque yo, claro, tenía un poco de luz en la pieza, y me clavó esos 2 ojos y nunca más me los pude sacar de encima. Y bajó la cabeza y se fue. Yo para mí calculo que sería algún perro de alguno de por ahí de la aldea que está sacando comida de algún tacho o lo que sea. Pero para mí, o sea, es el día de hoy que sigo insistiendo que era un lobo blanco que me miró así con los ojos para arriba y siguió de largo. O sea, eso no me lo va a poder sacar nadie de la cabeza. Y las interpretaciones simbólicas son importantísimas, cada uno le da la significación, efectivamente, y vamos, y tiene todo el valor. Sí. O sea, y eso es a lo que voy, que en Galicia pasan estas cosas, como por ejemplo en Muxía con a Pedra dos Cuadrís, o a Pedra da Barca, o las interpretaciones que le dan ahí en Pasarela y ahí Traba, nos Penedos,
El otro día me hablaba, en el programa anterior, la alcaldesa de C me hablaba de unas piedras que hay del lado de la costa, para el lado de donde se cazaban las ballenas, en Caneliñas, unas piedras que también con forma de animales y demás. O sea, todo es mitología pura, pero que la gente cree realmente que lo que ve es. Y que es como que el animal se haya transformado en piedra. O mismo lo que estábamos hablando antes, que yo que les había comentado antes, del Wagner, ¿no? Ahí en Dumbrilla, de la historia del Wagner en Dumbrilla. O sea, son cosas que son reales, están en la cabeza de la gente y no se lo van a poder sacar nunca. Sí, tienes razón. Es así, sí. Así que de esta manera, bueno, terminamos terminamos por hoy. Lamentablemente tengo que cortar, muchachos, porque no puedo tener 2 horas de programa, porque si no me van a matar. Entonces, en nombre de nuestro presidente, don Carlos Amejeira, y toda su comisión directiva, queremos agradecerle a ustedes, de parte del ABC del Partido de Corcubión, la posibilidad que nos dan de poder conversar con 2 personas geniales como son Cástor y Félix Castro Vicente. Ese es el nombre total. Cuando ustedes quieren ir a Orense, van y preguntan por Cástor y Félix Castro Vicente, y automáticamente lo van a llevar al buró de abogados, donde lo van a estar esperando ellos y los van a atender como y también siempre decimos lo mismo: si alguien tiene alguna historia interesante o cualquier cosa, que puede contactar con nosotros por correo, o no sé si tú o a través del programa, y porque siempre nos han llegado mucha información, pues gracias a eso, al contacto de gente que desinteresadamente nos facilita, pues aparece, como decíamos antes, cosas continuamente. Hace poco un San Cipriano del siglo XVIII, manuscrito en latín que no se conocía nada parecido, y eso es a la vuelta de la esquina una nueva sorpresa. Nunca se sabe lo que se va a encontrar. Bueno, muchachos, hasta la próxima entonces, si Dios quiere. Vale. Un abrazo muy grande, muchas gracias a vosotros, para todos, de corazón.
Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Espero que les haya gustado, espero que hayan encontrado fascinante estos dos personajes increíbles ahí en la ciudad de Orense, en la misma capital de la provincia, y que son grandes investigadores, grandes antropólogos, grandes abogados, y que bueno, ya saben, si algún día necesitan alguna información o les interesa alguna historia de estas medias raras, pueden preguntar por Castor, o Castor mejor dicho, y su hermano Félix, ahí en el bufete de abogados de Castro Vicente. ¿Sí? Bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere, que hoy se hizo bastante largo el programa, y Dios proveerá, a ver que la semana que viene, a ver qué traigo. Vamos a ver. Un beso grande, los quiero mucho. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.